Hace 134 años, un 1 de mayo, cientos de trabajadores de Chicago salieron a las calles para protestar en contra del régimen y las políticas laborales de Norteamérica, de Estados Unidos. Pasado ese tiempo, requiriendo las 8 horas diarias laborales para complementarlas con 8 horas de descanso y 8 horas de divertimento, pues llegamos a este momento de la historia en el que nos encontramos en una pandemia y conmemoramos el Día del Trabajador. Precisamente para eso nos acompaña la tarde de hoy el ingeniero Leonidas Issa, quien es presidente del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido a Contrastes TV. Buenas tardes, un saludo cordial a usted y muchas gracias por la invitación y a todos nuestros compañeros, y a la ciudadanía que está escuchando y mirando a través de este medio importante de comunicación. Gracias nuevamente por la invitación. Ingeniero, empecemos con un tema fundamental, precisamente el día de hoy, ¿cómo conmemorar el Día del Trabajador en medio de esta crisis sanitaria en el Ecuador? Creemos, como usted ha mencionado con anterioridad, los derechos de los trabajadores que en este momento están siendo pulverizados en el Ecuador y en el mundo, no ha sido porque de pronto las patronales o los estados hayan garantizado. Ha sido gracias a la lucha para que en este momento, en muchas veces, algunos están en contra de las horas establecidas, para que esté establecido 8 horas como jornada laboral en el día, ha sido gracias a la lucha. Y en muchas veces ha significado cientos y miles de muertes de los trabajadores. Como el ejemplo que de pronto permitió institucionalizar el tema del 1 de mayo, como fue en este caso el hecho de Chicago con los trabajadores. Por eso nosotros decimos, la madre de todos los derechos es la lucha, de todos los derechos. Si es que no hubiera luchado los seres humanos, simplemente no hubiéramos pasado a ningún otro estadio. La lucha ha permitido salir del esclavismo, liberarnos. La lucha ha permitido salir del feudalismo y la lucha ha permitido llegar a esta etapa de la vida. En este modelo capitalista que está regulado por todas las prioridades de las grandes empresas económicas, lo que necesitamos es hacer valer, hacer realmente conmemorar toda la lucha de los trabajadores, la que permitirá pasar a otro estadio. Hay que ser un tipo de sociedad. Por ello yo quiero pedir una vez más a nuestros hermanos trabajadores, nunca, nunca dejemos de luchar. La madre de todos los derechos es la lucha. En ese sentido yo quería dejar como este contexto general y responder a su pregunta. Por supuesto, ¿cómo celebrar, mi estimado ingeniero, el 1 de mayo en el Ecuador? Se han llevado a cabo marchas, reuniones, manifestaciones. Estábamos escuchando que iba a haber plantones con medidas de bioseguridad, pero entendemos que eso es casi imposible en esta situación pandémica. ¿Cómo celebrar, cómo conmemorar el Día del Trabajador en esta situación aquí en el Ecuador? Sí, la CONAIE, las organizaciones de base, hemos definido hacer 4 tipos de acciones, en la que también algunas organizaciones, sobre todo de los trabajadores, estaba previsto hacer plantones respetando las medidas de prevención. Pero nosotros hemos dicho también, hay que tener mucho cuidado y no dar posibilidad de contagio a nuestros compañeros, peor dar pretexto al gobierno nacional de que acusen de cualquier situación. Esto era una posibilidad. La segunda cuestión, en este momento se está desarrollando en todo el país, de poder difundir a nivel de las redes sociales, medios alternativos, en este caso, el cacerolazo. Una de las formas que ha permitido, no solo en este tiempo, sino en los tiempos anteriores, ha permitido tener una vocería a partir de esta práctica, de esta forma de hacer la lucha. Segundo, hemos recurrido también a hacer estos pronunciamientos en todo el día, capaz de que se pueda sistematizar los pronunciamientos de cada estructura organizativa desde las bases, federaciones de trabajadores, organizaciones indígenas, montubios, absolutamente de todos. Una forma de manifestar y conmemorar, pero sobre todo honrar la memoria de todos los trabajadores del Ecuador y del mundo. Y para la tarde está previsto hacer un tuitazo, una batería de tweets, donde permita posibilitar en este caso la vocería desde los sectores más vulnerables que en esta crisis siguen pretendiendo que seamos los trabajadores de en este caso los que sostengamos esta crisis.
Por ello yo, al menos vinculado directamente al sector agropecuario, decimos, los campesinos que somos trabajadores del campo, somos los que subsidiamos la alimentación. Gracias al trabajo de los campesinos se tiene la alimentación en las grandes ciudades. Por ello honramos, conmemoramos este Día del Trabajo, recordando, pero además practicando nuestros hechos que sostenemos la vida a través de nuestro trabajo. Así es, ingeniero, por supuesto, y reconocemos el noble labor de los campesinos al dotarnos de alimento a las grandes ciudades. Ahora se entiende la importancia de los campesinos, de los del páramo. Pero bueno, continuemos, ingeniero. Precisamente en este contexto se han efectuado mucho tipo de vulneración a los derechos laborales. Ha habido despidos intempestivos, va a aumentar el desempleo en el Ecuador, la pobreza va a recaer. ¿Qué medidas tomar para contrarrestar la crisis económica consecuencia del coronavirus? Si bien es cierto, las políticas del Estado no están dirigidas a sostener el trabajo, el empleo, no están sostenidas, no están dirigidas a salvar la vida de los ecuatorianos. Vemos que hay una prioridad en salvar los grandes negocios, en salvar la economía únicamente con intereses particulares de ciertas empresas. En estos días hemos visto alarmados. ¿Cómo es posible que en este momento se necesita un capital que ha generado el trabajo de los trabajadores y que han explotado a la madre tierra como medios de producción? Eso ha generado la riqueza a los trabajadores y la madre tierra. Pero sin embargo, en esta pandemia, en esta crisis, muchas empresas vinculadas a paraísos fiscales se están sacando capitales como a más no poder, a tal punto que tenemos referencias que en este mes de abril nomás estarían sacando alrededor de 900 millones de dólares. Pero esa riqueza, ¿quién produjo? No producieron las empresas, con el respeto del mundo, que ponen algunas condiciones técnicas, sí, pero los únicos que generan trabajo en este país y en cualquier parte del mundo son los trabajadores. Es la producción de la madre tierra. Por ello nosotros decimos, ahora, para enfrentar esto lo que viene, necesitamos políticas claras por parte del Estado ecuatoriano. La primera regla necesitamos en este momento es tener una política con claridad para sostener el campo. Ha quedado evidenciado no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Si no es por el trabajo de los campesinos que producimos alimentos, simplemente es insostenible cualquier tipo de economía. Vamos a ver, en este país, más del 30%, en este caso, perdón, más del 70% de la tierra cultivable del país está dedicado para la agroexportación, banano, cacao, pero estamos viendo en este momento flores, ¿no es cierto? Pero estamos viendo realmente esta economía de la exportación, la que estamos teniendo la economía en este momento, la economía real está en las manos de los campesinos, de los agricultores, de los pequeños, medianos industriales. Y no estoy diciendo con esto que debemos acabar de pronto la exportación, no, hay que sostenerla, pero en la misma medida que se tienen los ojos en la agroexportación, en la misma medida hay que poner los ojos en la agricultura, porque quedó demostrado que es la única fuente de trabajo. Por ello decimos, en este Día del Trabajador, demostrado que somos los campesinos que sostenemos la economía real de este país, necesitamos que haya políticas que sostengan para pasar este tiempo de crisis de la salud, pero a la vez también enfrentar la crisis, la profundidad que viene en el tema de la crisis económica en el Ecuador. Precisamente dentro de ese contexto, ingeniero, la respuesta del Estado ha sido promover y enviar dos proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Entre ellas, la principal y la más polémica es la Ley de Apoyo Humanitario. ¿Cuál es su postura frente a esta ley? ¿Cuál es su postura frente al contenido? ¿Y cómo beneficiaría, eso si beneficia, a los ciudadanos ecuatorianos, ingeniero Isa? Voy a poner un contexto, ¿en qué contexto han tomado la decisión de estas dos leyes? Este país, antes de la emergencia sanitaria, ya tenía 5 millones de la población económicamente activa, estaba en el subempleo o en el desempleo. En este momento hay un despido masivo en el sector privado y en el sector público. En el sector público aproximadamente 188,000 servidores públicos irían realmente a la calle. En las empresas privadas ya estamos viendo que no van a respetar ni siquiera, en este caso, la normativa legal, ni la Constitución ni las leyes para poder, por lo menos, cumplir con lo que dice la normativa en el Ecuador. Entonces, a esto lo que van a es masificar los despidos a más de lo que ya estábamos.
Frente a esto, nosotros hubiéramos esperado que resuelva esta realidad de la falta de empleo, pero no, esta ley lo único que va a hacer es privilegiar a ciertos grupos económicos. Aquí creo que hay 4 puntos que analizar sobre esta ley. La primera cuestión, ¿quiénes van a ser los mayores aportantes a este fondo de emergencia sanitaria? Según el propio gobierno, el 64% de todo lo que se va a recaudar dependerían directamente de los trabajadores. ¿Cómo es esto? No entendemos. Los trabajadores que siguen sosteniendo la economía de este país, la crisis de ciertas empresas, el salvaguardar los intereses de ciertas empresas exportadoras va a caer sobre las espaldas de los trabajadores. El 64% de este fondo que pretende recaudar es directamente vinculado a los trabajadores. ¿Cuánto es el aportante? En este caso, las grandes empresas que han ganado en este país. El sistema financiero entre el patrimonio y las utilidades pasa sobre los 12.000 millones de dólares. ¿No será que debemos poner, en este caso, solo pongan el 10%? Poniendo el 10% de esto lo que se tiene ganado gracias al trabajo de los trabajadores, se tendría los dólares. Antes de esta pandemia, más de 500 empresas estaban debiendo más de 1.400 millones de dólares. ¿Cómo es que en este momento se pretenda cargar el salvaguardar los intereses de ciertos grupos económicos, cargar sobre las espaldas de los ecuatorianos? No hay posibilidad. Siguiente cuestión sobre esta ley. ¿Se pretende encargar esta comisión a un grupo de notables? Cuando debemos garantizar que sea el Estado sobre las necesidades públicas que ha sido en este momento mencionada, el sistema de salud, el sistema de alimentación, si efectivamente hay que tener un colchón para salvar la economía de todas las actividades económicas del Ecuador, pero no se está priorizando. Y el siguiente tema, ¿a dónde van a ir a parar estos capitales? Como vemos, sí, van a poner una parte para el tema de la salud, pero en la ley están priorizando salvaguardar intereses de ciertas empresas. Aquí nosotros decimos una vez más, las empresas que ganaron en este país no pueden estar sacando estos capitales ganados en el Ecuador afuera. Debe haber una ley que, en este caso, sea riguroso para controlar que esos capitales no queremos que nos regalen a los ecuatorianos, pero sí, como es trabajo de los ecuatorianos, se ponga al servicio de todo, en este caso, de todo el Ecuador, para con esos capitales salvaguardar los intereses de todos y todas los grupos económicos que siempre han sido por las políticas del Estado. Muy bien, ingeniero. 2 temas saltan a bordo en este debate de las leyes y es precisamente el pago de 325 millones de dólares por tema de deuda externa y la eliminación de subsidios a los combustibles que se vuelve a topar, que se vuelve a debatir en este momento como una posibilidad. ¿Cuál es su opinión? ¿El Estado debió pagar esa deuda, debió priorizar la deuda por encima de la crisis sanitaria y de salvaguardar la vida de los ecuatorianos? Cuéntenos, ingeniero Issa, ¿cuál es su perspectiva sobre eso? Sobre el primer criterio, sobre el pago de la deuda externa, nosotros, antes de que emitieran esta decisión de pagar los intereses y el capital de la deuda externa, habíamos dicho, incluso en términos técnicos a nivel internacional, el mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, te da la posibilidad de un mes de probar técnicamente que no es posible pagarlo. En ese sentido, ellos, cuando sale la vocería del Fondo Monetario Internacional a decir que los países pobres no deben, nuestras autoridades salen rogando a pagar. No es posible. ¿Cuál fue supuestamente el argumento? De que pagaban los 324 millones para acceder a 2.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Ese fue el argumento. Pero lo que estamos absolutamente convencidos es que son los tenedores de estos créditos, de los créditos bonos, digamos, global. Bonos 2020, claro. Globos 2021, perdón. Okay. En ese sentido, fueron los que ganaron en esta intermediación. En ese sentido, lo que no están dispuestos es a sacrificar sus ganancias, cuando lo que tenían que haber hecho es garantizar ese 324 millones para garantizar el sistema de salud y garantizar el tema de la alimentación. Esos 2 rubros son absolutamente importantes, pero sin embargo, en este momento se está diciendo que llega ya los 700 millones de dólares. ¿No hubiera sido mejor no pagar, obligar a los multilaterales y ahorrar? Aproximadamente en este país se paga 1.800 millones de dólares, un gran presupuesto para la deuda externa. ¿No sería mejor renegociar la deuda y no estar esperando nuevamente como mendigos
que todavía nos sigan dando créditos cuando estamos demostrando al país y al mundo que no es posible, no hay condiciones de pagar en este momento la deuda externa, ni el capital ni los intereses. Pero las autoridades lo han hecho caso omiso. Sobre el siguiente criterio, en el tema de los subsidios, por favor, si en este gobierno nacional las autoridades toman decisión de eliminar los subsidios, realmente estarían llamando al colapso del país. La gente no va a quedar esperando pasar o no pasar la pandemia. La gente, en el momento que se sienta que todo lo que hayan incrementado en todas las ramas de la economía, seguramente va a colapsar este país porque vamos a votar a las calles. ¿Por qué? Si en este momento solo veamos en algunos insumos de seguridad, en algunos insumos de prevención y en medicamentos principalmente, sin haber incrementado ningún precio en ningún combustible, se ha incrementado la especulación en el 300, 400, 500%. Vamos a ver, compras una mascarilla antes de la emergencia sanitaria, ¿cuánto estaba? Estaba sobre los $3. Y en este momento encuentra sobre los $12. Es inaceptable. Si en esas condiciones se encuentra en este momento el Ecuador, ¿ustedes creen que cuando suba en este momento el precio de los combustibles a precio internacional, la gente no va a salir a manifestar? Esto va a ser volcar a las calles. Por eso llamamos a las autoridades. No es una oportunidad, como ha dicho el ministro de Energías. No es una oportunidad. Si bien es cierto, el petróleo está por los suelos, pero vamos a ver a cómo está el precio a nivel internacional de los precios de los combustibles. Sobre los 90 centavos de litro. Sobre los 4 litros que tiene el galón son $3.60. ¿Cuál de los ecuatorianos estamos dispuestos a pagar este precio? Seguramente la clase alta sí, quintil 4 y 5. Muy bien, entonces empiecen a pagar. Los que sí tienen, empiecen a pagar combustibles sin subsidio. Pero a nosotros, los que sostenemos la economía real, los que estamos dando de comer a las grandes ciudades, no es posible pagar estos precios a nivel, con referencia a nivel. Por eso una vez más pedimos, en este tiempo no se debe topar los subsidios, porque de aquí, ¿cuánto se pretende recaudar? 1.400 millones de dólares, pero en este momento el país necesita más de 7.000 millones de dólares. No se resuelve. Hay que topar la economía de manera integral de todos los factores económicos en este país. Leonidas, ¿cómo deberíamos solventar esa crisis económica del lado de los empresarios para salvaguardar a las empresas, para que las empresas no quiebren y que puedan mantener la mano de obra y el empleo para los ecuatorianos? ¿Cómo haríamos eso? La primera cuestión es que los grupos económicos que sí están llevando hacia afuera, la primera responsabilidad de todos los grupos económicos, ese capital ganado por el esfuerzo, por el trabajo de los trabajadores, debe volver a reinvestir aquí. Y no vengan con el cuento de que ya estamos empresas quebradas. Si están quebradas, entonces, ¿por qué están llevando más de 900 millones de dólares por mes? No es posible. La primera regla, todas las empresas que han ganado, ese capital no estamos pidiendo que regalen a los ecuatorianos ni al Estado ecuatoriano. Reinviertan para sostener con esos recursos que ganaron, para sostener el empleo de los trabajadores. No se acepta en este momento, ¿a condición de qué? No se acepta, por favor, de que estén despidiendo masivamente. Lo que ganaron, lo que usufructaron, lo que se llama utilidades, en este momento pongan capitales frescos para salvar a sí mismas. Segunda cuestión, una política del Estado, por favor. El sistema financiero, en este momento ya le estamos demostrando, más de 12.000 millones de dólares tienen allí. Necesitamos que eso, a través, si no quieren hacer de manera responsable, pues tendrá que intermediar el Estado, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que todo el sistema financiero, para que todas las actividades económicas en este país sean sustentables, deben bajar los intereses. Porque en este momento haces un crédito para sostener una actividad económica, pagar sobre los 17 hasta el 23% es imposible. Pero si tenemos un sistema financiero que sí tiene posibilidades, condiciones económicas para contenerla, podemos bajar hasta máximo un dígito, 5%, 3% para actividades productivas. De esa manera vamos a sostener el empleo, vamos a sostener las unidades productivas, las empresas, y todos juntos poder poner con nuestra responsabilidad las formas, los mecanismos para salvaguardar los intereses de la mayoría de los ecuatorianos. Por supuesto, teniendo en cuenta que lo fundamental es mantener el empleo para poder solventar esta crisis que nos ha pegado. Pero la otra dimensión de esta crisis, y la más grave, es la crisis sanitaria.
Ingeniero, cuéntenos la situación del campesino, la situación del indígena. ¿Cómo es? ¿Tienen registros de cuántos contagiados hay, de cuántos fallecidos ha habido? ¿Tienen registros reales del impacto del coronavirus en el sector rural, en los campesinos e indígenas? Este es un tema muy complejo de analizar. Nosotros hasta mediados de abril estábamos reproduciendo los datos oficiales que sacaba el gobierno nacional. En vista que no corresponde a la realidad que pasa en nuestros territorios, nosotros decidimos no replicar y empezar a sistematizar sobre los casos que enfrenta en este momento en todo el territorio nacional. Había dos posibilidades de control sobre el COVID-19 aquí en el Ecuador. Uno, el aislamiento, que permita no infectarse, en este caso, los ecuatorianos. Pero para eso necesitas políticas claras. ¿Cómo quedan en la casa? Con una alimentación segura y un sistema de salud realmente a la altura de las necesidades. Pero en este momento no tienes alimentación. ¿Cómo quieren que quede en la casa? ¿Muriendo de hambre? Si tenemos ahorita un sistema de salud colapsado en todo el país, es imposible. Frente a ello, todos los números que están saliendo no corresponden a la realidad y nosotros estamos haciendo los esfuerzos para poder tener una base de datos en nuestras comunidades. En este momento creemos que es un acto de irresponsabilidad que las autoridades hayan salido a decir vamos a semaforizar las provincias. ¿Quiénes de manera autónoma, voluntaria van a decidir quedo en el rojo, en el verde o en el amarillo? No, no son criterios políticos, por favor. Deben ser criterios técnicos y médicos. Cuando vemos que todo el sistema de salud con nuestros hermanos médicos colapsados y en ese sentido empezamos a pasar a otra fase, no es posible en ese sentido. Por ello, una vez más decimos que en este momento las comunidades hemos decidido quedar aquí, en nuestras comunidades, en la casa, en la chacra, porque no tenemos confianza en todo el manejo. Ahora, la otra forma también de, nosotros creemos que el gobierno nacional ha decidido cómo avanzar hacia adelante, hacia las siguientes fases de control, porque han llamado al distanciamiento social. Seguramente, como hizo vocería el ministro de Salud, dijo que en el Ecuador van a contagiar el 60%. Yo creo que en este caso, han adoptado aceptar el tema del rebaño de inmunidad, como se conoce, ¿no? ¿Qué significa? Dejar que contagie el que tenga que contagiar y hacer un cerco de la gente que ya superó. Ese es el rebaño, en este caso, para que controlen de esta manera. Pero en eso mismo, ¿qué están diciendo las autoridades? Que en ese proceso sí calculan el 1% que perderán la vida. ¿Qué significa? El 60% de 17 millones son 12 millones de ecuatorianos. Si de eso el 1% va a perder la vida, estamos hablando sobre los 120,000 personas. Solo veamos ahorita cuál es la referencia del Ecuador a nivel internacional. ¿Es multiplicado por 10 veces o multiplicado por 15 veces? Solo multipliquemos este 1% por los 120,000. Son 1.200.000 ecuatorianos que vamos a perder la vida. Esa es la proyección que han dado. Con supuestamente van a controlar a través de la inmunidad de rebaño. Eso es la pretensión. Por ello decimos una vez más, ahora los ecuatorianos necesitamos actuar en todos los niveles. Pedimos desde la última junta parroquial, la comunidad, las organizaciones, las alcaldías, las prefecturas a nivel nacional, poder tener control en cada territorio. No podemos dejar que expanda. Ahorita nos preocupa tanto. A nivel nacional hicieron una valoración. 7 provincias, y una de esas provincias, la provincia de Cotopaxi que tenemos, van a significar en estos días una expansión letal, como le están llamando, de la pandemia. ¿No? Le están llamando una pandemia explosiva. 7 provincias en el país. ¿Qué significa? Eso será, pero realmente a una velocidad de contagios comunitarios que no se va a poder controlar. Y en la ruralidad le decimos con toda la honestidad, no tenemos condiciones para enfrentar una vez que ingrese el contagio comunitario, porque no tenemos ni siquiera de condiciones mínimas en los centros de salud, peor para tratar una enfermedad con estas especificaciones. Por supuesto, ingeniero, usted está planteando que la inmunidad por rebaño, como se le conoce, sería el sálvese quien pueda, que es lo que plantea el régimen según su postura. Pero hay otro lado, y es el lado precisamente de los trabajadores.
los que necesitan salir a la calle, los que viven al día, que es un porcentaje mayoritario en el Ecuador, los que necesitan ganarse la vida, trabajar para llevar el pan a su casa, que necesitan comer, alimentar a su familia y que por el confinamiento no han podido salir. ¿Qué se hace en ese caso, ingeniero? Por eso mismo hemos dicho, todos, absolutamente todos los ecuatorianos, así tengas una vaquita de leche, así salgas a vender chicles, así salgas a vender, yo qué sé, las manzanas en la esquina, todos apostamos de diferente manera al desarrollo del país. ¿No es cierto? En este tiempo, todos los tiempos, los años anteriores, ¿qué necesitamos en este momento del Estado ecuatoriano? Todos los compañeros que hacemos esta actividad económica y ayudamos al desarrollo del país, en este momento necesitamos una política del Estado que nosotros lo habíamos presentado. Primero, disponga aproximadamente 160 millones de dólares que esté vinculado directamente al campo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos vender productos del campo al Estado y el Estado de manera gratuita, por favor, de manera gratuita, a todos los compañeros que trabajan en el día a día y en este momento está parado todas esas actividades, entréguele alimentación de manera gratuita. Ahora necesitamos poner al servicio toda la infraestructura del Estado, juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas, todo, ministerios con todas las ramificaciones. Con una infraestructura así, nosotros creemos, habíamos calculado para 2 meses realmente contener en la casa, pero darle alimentación segura. Un sistema de salud que realmente esté a la altura para, en este caso, para enfrentar esta emergencia. Pero si en este momento la gente que estaba sosteniendo en el día a día no puede hacer estas actividades, ¿tendrá que morir de hambre? No es posible. Por ello se ha vuelto una crisis absolutamente seria en este país. Vamos a ver qué está pasando en Guayaquil. Compañeros que no tienen ninguna otra posibilidad que salir, en este caso, a encontrar de la forma que sea la alimentación. Y en muchas veces ya ha hecho la convulsión social, incluso llegando a tener estos niveles de atracos, digamos, ¿no es cierto?, a algunas unidades económicas. La tarea fundamental, todos los ecuatorianos, hasta el último compañero, apostamos en el desarrollo del país. En este momento necesitamos que el Estado garantice alimentación y salud, estas dos cuestiones básicas de manera gratuita. Ingeniero, al momento en el Ecuador se mantiene la cifra de 26.000 ecuatorianos contagiados por coronavirus, de los cuales se ha llegado a un desfase, por ejemplo, en la provincia del Guayas, de 10.000 posibles muertos por coronavirus, pero las cifras oficiales no lo registran. Esto en el contexto del confinamiento. La transición hacia el distanciamiento social requiere otras medidas complementarias. Y ustedes han dicho que se niegan al distanciamiento social. ¿Hasta cuándo, ingeniero? ¿Hasta cuándo mantener el confinamiento en las comunidades indígenas? ¿Cuándo se efectuará la transición hacia el distanciamiento social frente al coronavirus? Nosotros hemos sido claros y eso hay que meter en la cabeza de los ecuatorianos. De los números oficiales que ha dado el gobierno nacional, eso multiplicado por 10 como promedio y en algunas ciudades multiplicados por 15. Como es el caso de Guayaquil, es multiplicado por 15. Eso significa, ahí sí realmente hay como una relación frente a la realidad. Si son hermanos fallecidos supuestamente por coronavirus, si multiplicamos por 10, estamos hablando sobre los 9.000. Eso es lo que no tenemos datos, ni incluso para poder controlar en dónde están esos contagios. Hay algunas provincias, por favor, o algunas parroquias, algunos territorios, ya se tienen los casos de coronavirus, ¿no? Pero hemos preguntado cuántas pruebas se han hecho. No se han hecho una sola prueba. ¿Cómo es eso? Tenemos casos registrados en las parroquias y no se tiene pruebas realizadas y seguimos con las estadísticas diciendo que es un caso, 2 casos, cuando inmediatamente se identifique los compañeros que han ido al hospital, ahí registran que sí tienen esto, inmediatamente se tiene que garantizar por lo menos las pruebas rápidas para poder identificar cuántos mismos están en la realidad. Por todas estas consideraciones, nosotros hasta el 31 de mayo hemos decidido quedar confinados en el aislamiento obligatorio por 4 consideraciones. 1, la Organización Panamericana de la Salud ha dicho, en el mes de mayo será la peor crisis que enfrentará Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ninguno de los gobiernos, ninguno de los estados en este caso, ha dedicado esfuerzo para ofrecer un plan de mitigación para enfrentar toda esta pandemia. Segundo criterio, nosotros hemos dicho, en estos días tenemos los casos en nuestras comunidades. Aquí en la provincia de Cotopaxi nosotros
Desde la semana pasada, estos días, sabemos cuántos compañeros están ya contagiados. Entonces, nosotros no podemos salir, pues en este momento que tenemos el inicio del brote en nuestras comunidades, no podemos aceptar una imposición del gobierno nacional, que ya debemos pasar a otra etapa. Tercer criterio, no estamos de acuerdo con lo que ya había dicho, no estamos de acuerdo con los números, con las estadísticas, porque no corresponden a la realidad. Y cuarto criterio, no podemos aceptar la decisión de la ministra porque no está garantizado bajo un criterio ni técnico, peor médico. Cuando vamos a ver, hemos conversado con los médicos donde dicen, si ustedes salen a decir cualquier cosa o a protestar en redes sociales, van a perder el trabajo. Con eso han tapado la boca de los médicos. Por ello, por estas 4 consideraciones, nos vamos a mantener hasta el 31 de mayo y en este mes vamos a ir trabajando rigurosamente todos los protocolos para poder pasar a la etapa del distanciamiento. No podemos pasar de noche a la mañana. Hay que trabajar en todos los niveles los protocolos para pasar del aislamiento obligatorio al distanciamiento social. Pero eso tiene que ser una responsabilidad y conducir como una política del Estado. Correcto, ingeniero, para ir concluyendo, sobre todo la situación del coronavirus deviene en otras crisis, en otros problemas fundamentales, específicamente y sobre todo, mejor dicho, en el sector rural, que sería la conectividad y el aspecto de la educación. ¿Cómo se está llevando a cabo eso? Hay comunidades que no tienen internet, que no tienen acceso a equipos. ¿Cómo se maneja la educación allá? En ese sentido, ¿qué le exigen al gobierno? ¿Cuál debería ser la respuesta inmediata y eficiente del gobierno central? En el mes de diciembre, el gobierno nacional dijo, vamos a pasar a la era de 5G, Internet 5G. Y para ello convocaba a algunas multinacionales, digamos, para que puedan invertir en el Ecuador. Pero el gobierno nacional no cobró el derecho de inversión. ¿Cuánto costaba una plataforma en el Ecuador por el derecho de inversión? Significaba 2.000 millones de dólares, pero el gobierno nacional decidió regalarla. ¿Qué tiene que hacer en este momento? Esas plataformas privadas, multinacionales que están operando en este país, en este momento, por dictamen de en este caso del Estado ecuatoriano, de las autoridades, debe por lo menos hasta cerrar el año lectivo, debe garantizar de manera gratuita, porque no hay internet público que está llegando a las comunidades, pero sí está llegando, en este caso, las empresas privadas. Entonces, la ruralidad en este momento no tiene condiciones para educación a través de las plataformas digitales. Es imposible. Pero en este momento ponga a prueba, señores. Vinieron, están las multinacionales en este momento, 3, 4 meses, 6 meses, garantice garantice plataformas gratuitas para poder por lo menos cerrar el año lectivo. Pero en las condiciones que está en este momento no hay ninguna salida y muchos de nuestros compañeros, si van a partir de la evaluación en plataformas, no van a pasar de año. Y eso va a profundizar más la crisis en el sistema educativo, no solo en el colegio o en la escuela, sino realmente en la universidad también. Por eso pedimos condiciones mínimas y concretas, le estamos planteando. La plataforma que dieron de manera gratuita, en este momento, que recaude y pueda poner gratuitamente el Internet en todo el país. Ingeniero, para dar paso al último tema, y que es también importante en este contexto, ¿cómo califica usted la gestión de las autoridades, de las diferentes autoridades a nivel nacional de frente al coronavirus? Autoridades tanto locales como centrales, qué sé yo, Otto Sonnenholzner, Jorge Yunda, Cintia Viteri, ¿cómo las califica y quién ha sido el más destacable para usted en este sentido? Creo que aquí debemos diferenciar en 2 grupos, ¿no? O en 2 niveles de autoridades. Unas a nivel territorial y otra el grupo de las autoridades a nivel nacional. Nosotros creemos que las autoridades a nivel nacional, el manejo de la crisis ha sido realmente nefasto. No hay condiciones. ¿Cómo es posible que esperemos ya cuando está contagiado todo, esperamos que venga los recursos cuando, por ejemplo, en el tema de la deuda externa, con 324 millones le aseguramos que sí se hubiera logrado poner un sistema de salud aceptable en este país? No lo hicieron. Entonces, nuestra valoración de las autoridades nacionales son nefastas. De pronto, las autoridades están paliando a través de los medios de comunicación masivo, están generando condiciones de propaganda para sostener sus imágenes, en este caso para no deteriorar más de lo que están. Pero también podemos reconocer y debemos reconocer algunas autoridades locales. Caso Quito es saludable de la forma como en este caso ha enfrentado.
tiene condiciones para enfrentar de lo que viene, porque se ha adelantado, se ha visorado lo que pasó en Guayaquil. Vemos que algunas ciudades han privilegiado el tema económico, mas no salvar la vida. En ese sentido, yo creo que hay autoridades locales rescatables, destacamos realmente su labor y que efectivamente necesitamos que eso se contenga. Una vez pasado, y hemos de tener tiempo para pensar, poner la genialidad de los seres humanos para pasar la crisis económica. En este momento, por ello decimos, las autoridades a nivel nacional y a nivel local, algunas tienen una crisis de legitimidad, de representación, porque no han decidido sobre la vida, sino bajo intereses económicos únicamente. Ingeniero, toda esta coyuntura sucede previo a una jornada electoral del 2021 compleja. Entremos al tema de las elecciones, de la jornada electoral, para elegir presidentes, asambleístas y más. ¿Se ve alguna posibilidad de candidatura para Leonidas Sisa? Yo he sido absolutamente claro, ni el mes de octubre ha sido un escenario para catapultar a ninguno de los dirigentes, sino sostener una decisión de la mayoría del pueblo ecuatoriano. No nos podemos convertir en este momento tan delicado. Ustedes me han escuchado. En el mes de octubre, después de ello, dijeron, Leonidas Sisa va a ser el candidato, debe ser. Yo que he dicho con respeto, no se puede utilizar cuando perdimos 12 vidas en el paro de octubre, no se puede posibilitar para un oportunismo político. Vuelvo a ratificar. En el tiempo de las elecciones hemos de enfrentar de manera responsable lo que tengamos que hacer. Pero en este momento nosotros creemos que no se debe aprovechar de una situación tan delicada como es el tema de las muertes de miles y miles de compañeros, de miles y miles de familias que quedan realmente tan dolidos. En ese sentido, yo no dejo esta posibilidad en este momento. Es así que yo les pido a las autoridades o a los grupos políticos en este país que pretendan dirigir este país. En este momento necesitamos todos los vínculos de los grupos económicos que tienen. En este momento necesitamos, no como un acto de filantropía, sino como una decisión responsable para sostener las actividades económicas de este país. Consecuencia, yo creo que el escenario electoral, esperemos, en los próximos meses, vayamos estabilizando ya. Debemos, en este caso, mirar bien para no seguir cayendo en los mismos errores de toda la vida republicana. Debe haber una mayor decisión del pueblo ecuatoriano y de una vez por todas cortar todos los males históricos que hemos tenido aquí. O sea, es imposible seguir tolerando los niveles de corrupción con que se maneja en el Estado. Es imposible seguir tolerando. No se puede aceptar como una condición normal que hicieron obras pero han robado. No es posible. Por ello necesitamos pensar y repensar, resignificar la política en este país para los próximos tiempos. Este virus pasará como pasan todas las catástrofes y volveremos a las calles y vendrá una nueva normalidad, han dicho las autoridades nacionales e internacionales. Ingeniero, para terminar, ¿cuáles serían sus conclusiones, sus mensajes a los ecuatorianos, a los trabajadores, amas de casa y en general a la sociedad ecuatoriana de frente a este virus tan catastrófico y pues de frente a la crisis económica que se nos viene? Decir, los seres humanos, desde cuando, cualquiera de las vías que creamos, por revolución, por evolución, digamos, ¿no es cierto? Como también hemos dicho en la religión, por la creación, por la vía que sea, en la vía que creamos, los humanos siempre hemos sabido enfrentar entre sí mismos, en la naturaleza, y hemos ido superando. Ahí podemos tranquilamente contar lo que ha pasado la humanidad. Por ejemplo, el herpes, que acabó con la población acá cuando vinieron los españoles, estaban contagiados. Acabamos con enfermedades, no únicamente por la imposición que había. Hemos sabido superar. La humanidad pasó la gripe española, la peste negra, todo. En este momento, de igual, de la misma manera, tenemos que enfrentarla. Hay que tener la moral, hay que tenerla, en este caso, alto, nuestro espíritu de salir hacia adelante. Y en este Día de los Trabajadores yo les pido a todos, cuando hablamos de trabajadores somos todos, no hay que excluir a nuestras hermanas amas de casa, nuestros compañeros que muchas veces estamos haciendo alguna actividad en la esquina, son trabajadores y hay que respetarla como tal, del sector privado, del sector público, del campo, los compañeros que trabajan al destajo en el día a día, todos como trabajadores aportamos en el desarrollo económico.
que este día signifique conmemorar, pero sobre todo honrar nuestra decisión como trabajadores de seguir sosteniendo. Pedir que por favor también, ahora más que nunca necesitamos desempolvar nuestros principios milenarios de los pueblos indígenas. La reciprocidad, la solidaridad, el trueque, el randi-randi, van a ser las únicas formas económicas de las que vamos a salir hacia adelante los ecuatorianos. Muchas gracias por el espacio, por haber permitido extender estas ideas y seguir trabajando por nuestro querido país. Ha sido el ingeniero Leonidas Sisa, presidente del Movimiento de Indígenas y Campesinos del Cotopaxi. Ingeniero, siempre bienvenido a Contrastes TV. Muchas gracias por asistir y por contarnos con sus perspectivas y pues sus posturas frente a lo que sucede en el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.